Bueno, yo soy Edgar Osuna del Departamento de Neurología. Vamos a hacer una charla sobre tallo cerebral, que es más o menos aspectos anatómicos y su correlación clínica. Muchas gracias y bienvenidos. Entonces vamos a hablar de tallo cerebral. Para recordarles, este es un corte anatómico. Aquí tenemos nosotros el mesencéfalo, el puente y la médula, que son los que constituyen el tallo cerebral. Por detrás del tallo, el cerebelo. Entre el cerebelo, el puente y la médula, el cuarto ventrículo. Como se puede observar acá, el mesencéfalo contiene la parte anterior, son los pedúnculos cerebrales, y la parte posterior, la lámina colicular o los colículos. Entre ellos está aquí el acueducto cerebral, que se une al cuarto ventrículo. Y recordemos que el cuarto ventrículo se comunica con el espacio subaracnoideo, de tal forma que el líquido que está en los ventrículos laterales, que pasa al tercer ventrículo por el agujero interventricular, que es este, circula a través del acueducto cerebral, va al cuarto ventrículo y de ahí al espacio subaracnoideo. Esta es una vista sagital del tronco cerebral. Aprovechando aquí esta imagen, esta porción corresponde a la glándula pineal, que está por encima de esta lámina colicular. En resonancia la imagen es muy parecida, es mesencéfalo, puente, médula, cerebelo, cuarto ventrículo. Tenemos, esto sería el pedúnculo cerebral, la lámina colicular, que hacen parte del mesencéfalo, y aquí en la mitad el acueducto cerebral, el cuarto ventrículo, que está entre el cerebelo atrás y el puente y la médula adelante. Es decir, esta parte del puente y esta parte de la médula son los que forman lo que llamamos el piso del cuarto ventrículo. Recordemos que el tallo cerebral está irrigado por ramas de la arteria vertebral y de la arteria basilar. Son dos arterias vertebrales que se unen y forman la basilar, que va por delante del puente, y ellas van dando a diversas ramas que van a terminar irrigando regiones del tronco cerebral. Aquí tenemos nosotros la arteria vertebral que asciende y se introduce dentro del agujero magno. Una vez dentro de la cavidad craneana, la arteria vertebral de un lado y la del lado opuesto se unen para formar la arteria basilar, que en últimas da estas dos ramas terminales, que son las ramas cerebrales posteriores. En esta arteriografía tenemos nosotros las diversas partes de la arteria vertebral que se une con la del lado opuesto para formar la basilar, y aquí arriba las arterias cerebrales posteriores. Por debajo de la arteria cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior, derecha e izquierda. Entonces, en este caso tenemos nosotros, estas son las arterias que van a irrigar las diversas partes del tronco cerebral, y lesiones de esos territorios arteriales son las que nos van a dar diferentes síndromes. En esta imagen tenemos la arteria vertebral de un lado, la arteria vertebral del lado opuesto, que se unen y dan una arteria que se llama arteria espinal anterior, que va por la parte anterior de la médula. Esta es como la primera rama medial de cada una de las arterias vertebrales que se unen para formar la arteria espinal anterior. De la vertebral también se desprende esta arteria inmensa, hermosísima, que se llama la arteria pica, que quiere decir arteria cerebelosa posterior inferior, que es la encargada de irrigar la cara lateral de la médula y la mayor parte de la cara inferior del cerebelo. Y donde se unen las dos vertebrales, la arteria aíca, que puede ser rama de la basilar o puede ser rama de las vertebrales. Aíca hace referencia a arteria cerebelosa anterior inferior, que irriga la cara anterior del hemisferio cerebral, del hemisferio cerebeloso. La basilar es una arteria inmensa que da una gran cantidad de ramas perforantes en el puente, y termina dando aquí las arterias cerebrales posteriores, que son las ramas terminales de la arteria basilar. Entonces tenemos dos vertebrales que se unen, forman la basilar y dan las arterias cerebrales posteriores. Y por debajo de las cerebrales posteriores,
las cerebelosas superiores, que irrigarán la mayor parte de la cara superior del cerebelo. Como se puede apreciar allí, entre las arterias cerebrales posteriores, arriba, y cerebelosas superiores, tenemos la emergencia del tercer par craneano, que se dirige hacia la cavidad craneana, acompañando el tercer par a esta arteria que se llama la arteria comunicante posterior, que fue la que vimos en el capítulo de circulación arterial. Aquí un acercamiento de la arteria basilar, arteria cerebral posterior, cerebelosa superior y el tercer par craneano, y en esta imagen por resonancia las dos vertebrales, la basilar y las arterias cerebrales posteriores, por debajo de ellas marcados ahí como el tercer par craneano. Entonces, si miramos por dentro, el tronco cerebral no tiene la distribución de corteza y sustancia blanca, pero tiene una gran cantidad de núcleos y sustancia blanca que están inmersos dentro de esos núcleos. Para recordar, en el mesencéfalo tenemos esencialmente el núcleo del tercer par y el cuarto par, el núcleo motor del tercero y el cuarto. En el puente tenemos los núcleos motores del quinto, sexto y séptimo, y en la médula tenemos los núcleos motores del 12, que es el núcleo del hipogloso, marcado con el número 11, y el núcleo ambiguo, que es el que va a dar origen a las fibras motoras del noveno, décimo y onceavo pares craneanos. También tenemos pintados ahí en gris unos núcleos viscerales. Tengamos presente el núcleo de Edinger-Westphal o núcleo parasimpático del tercer par. Y tenemos otro salivatorio superior en el puente, salivatorio inferior en la médula, y que se llama el núcleo motor dorsal del vago. Y tengamos presente que en todo el tronco cerebral, el núcleo del quinto par craneano está representado. La porción mesencefálica del quinto, la porción póntica del quinto y la porción medular o espinal del quinto, que se llama el núcleo espinal del trigémino, porque ocupa parte de la médula y parte del cordón espinal. Además, en la unión entre la médula y el puente está el núcleo coclear y los núcleos vestibulares. Entonces tenemos que en el mesencéfalo, puente y médula hay una gran cantidad de núcleos y también hay sustancia blanca, y tengamos presente 3 fascículos grandes que van a atravesar todo el tronco cerebral. En este esquema ustedes tienen aquí las fibras de dolor que provienen del hemicuerpo del lado izquierdo, penetran al cordón espinal, en el cordón espinal hacen sinapsis y a partir de ahí se cruzan y ascienden como el haz espinotalámico, que va a ascender por el lado opuesto, o sea, por el lado derecho, va a ascender hasta el tálamo, y del tálamo va a ir a la corteza cerebral, a la circunvolución postcentral, y aquí a la circunvolución paracentral. Entonces, el tronco cerebral, en alguna parte que hagamos un corte, tendremos siempre representado el haz espinotalámico. Este otro fascículo, que se llama el lemnisco medial, también atraviesa todo el tronco cerebral. ¿Dónde se forma? Se forma en los tubérculos gracilicuneatus. Entonces, como vemos en esta imagen, la información por los cordones posteriores, que es información de sentido de posición, asciende por el cordón posterior del mismo lado. Entonces, digamos que aquí viene la información proprioceptiva de la pierna izquierda, del brazo izquierdo, asciende, forman el fascículo grácil, el de la pierna, y cuneatus, el del brazo, terminan los tubérculos grácil y cuneatus, ahí se cruza y forma el lemnisco medial. Entonces el lemnisco medial atraviesa todo el tronco cerebral. Entonces, en alguna parte que hagamos un corte tendremos el haz espinotalámico y tenemos también el lemnisco medial. Y este es otro gran fascículo que desciende, a diferencia de los anteriores, de la región motora. Desde la circunvolución presentral se forma esta gran cantidad de fibras que forman el haz córtico-espinal y córtico-troncal. El haz córtico-troncal estará formado por fibras que van a ir
por el brazo posterior de la cápsula interna y terminan en los núcleos de los pares craneanos. Y el haz córtico-espinal desciende por el brazo posterior de la cápsula interna, por el mesencéfalo, atraviesa todo el tronco cerebral y en la parte inferior del tronco cerebral la mayor parte de las fibras se cruzan y van a descender por el cordón espinal del lado opuesto. Entonces, en los cortes que hagamos también tengamos presente ese fascículo. Entonces tengamos presente que en el mesencéfalo, en el puente o en la médula tendremos núcleos de cada parte y los fascículos espinotalámico, lemnisco medial y córtico espinal. Y por último tengamos presente otro fascículo que está ocupando todo el tronco cerebral, que es el fascículo longitudinal medio, que une los núcleos motores de los pares craneanos. Entonces, como vemos, pues en el tronco cerebral tendremos núcleos importantísimos y tenemos una gran cantidad de fibras que ascienden o descienden, por nombrar algunas, estos tres grandes fascículos, pero tengamos presente que hay muchos más fascículos que van a ocupar todo el tronco cerebral. Por eso lesiones del tronco cerebral tienen una gran cantidad de manifestaciones neurológicas. Y tengamos presente aquí un pequeño paréntesis para entender un poco los tres pares craneanos que tienen que ver con la inervación de los músculos extrínsecos del ojo. Entonces, del mesencéfalo sale el tercer par craneano, llega al seno cavernoso, que es esto, y termina inervando el recto inferior, recto superior, recto interno, oblicuo inferior, y este que es el músculo elevador del párpado. Pero del núcleo Edinger-Westphal, que está también en el mesencéfalo, va a ir fibras que acompañan al tercer par, pero terminan inervando el músculo constrictor del iris. Entonces, el tercer par inerva estos músculos extrínsecos del ojo, pero también el músculo constrictor del iris. Por eso, si se daña la porción parasimpática, se va a afectar el reflejo pupilar, porque al iris le llegan estas fibras parasimpáticas, pero también le llegan fibras simpáticas que cumplen una función opuesta. El parasimpático, que son las que provienen del núcleo Edinger-Westphal, contraen el iris, o sea, producen miosis, mientras que el simpático dilata el iris, o sea, que produce midriasis. Entonces, si se daña el tercer par con compromiso de estas fibras viscerales, se va a dilatar el iris porque predomina el simpático. Aquí tenemos el cuarto par, que proviene de la parte inferior del mesencéfalo, sale del mesencéfalo, se cruza, va al seno cavernoso y termina inervando exclusivamente el músculo oblicuo superior. Y del puente sale el sexto par craneano. Tengamos presente esto, es un nervio que sale de la parte posterior del puente, atraviesa el puente, se dirige al seno cavernoso y termina inervando exclusivamente el músculo recto externo o abducens, luego se llama nervio abducens. En el puente se relaciona con el séptimo par y con el haz córtico-espinal. Y hay un fascículo que se llama el fascículo longitudinal medio, que es el que une el sexto par con el tercer par. Entonces, cuando se estimula el núcleo del sexto par, salen fibras que van al recto externo del ojo del mismo lado y salen fibras que se cruzan y ascienden por el fascículo longitudinal medio del lado opuesto al núcleo del tercer par. Y de ese núcleo las fibras van al recto interno, una porción específica del núcleo del tercero. Entonces, ¿qué ocurre? Se estimula el sexto, viene la información aquí, se contrae este músculo y el ojo se dirigirá hacia afuera. Salen fibras de aquí, ascienden por el fascículo longitudinal medio del lado opuesto, van a esta porción específica del núcleo oculomotor y terminan inervando esas fibras el recto interno y el ojo se dirigirá entonces también hacia el lado izquierdo. Entonces se lleva la mirada horizontal que llamamos mirada conjugada. Para que se lleve a cabo la mirada conjugada se requiere entonces que esté completamente normal el núcleo del sexto, el núcleo del tercero y su conexión, que es el fascículo longitudinal medio del lado opuesto al núcleo del sexto. Entonces, si se daña el tercer par craneano, se producirá ptosis porque el tercer par inerva el músculo elevador del párpado. Al levantar el párpado se observará que el ojo está desviado hacia afuera
porque el recto interno que está inervado por el tercero está afectado y predomina el recto externo. Y cuando se le pide a la persona que mire hacia el lado opuesto, pues el ojo no se va a mover. Esto sería un tercer par sin compromiso en la pupila. Aquí tendríamos nosotros un tercer par, pero con compromiso en la pupila, lo que quiere decir que se comprometieron las fibras parasimpáticas que acompañan al tercer par. Esta condición la llamamos tercer par incompleto y a esta la llamamos tercer par completo o con compromiso de la pupila. Otro elemento muy importante que inerva la pupila y que inerva otro músculo que también eleva el párpado, que se llama el músculo tarsal, son fibras que se originan del ganglio cervical superior a nivel del cuello, fibras simpáticas postganglionares que van por la carótida común, carótida externa, carótida interna, y de aquí las fibras van al músculo tarsal y al músculo dilatador del iris. Entonces el simpático ayuda a elevar el párpado a través de la inervación del músculo tarsal. Entonces el párpado se eleva por dos músculos, el músculo elevador del párpado y el músculo tarsal, y la pupila se contrae por el parasimpático del tercer par y se dilata por el simpático que proviene de esta cadena cervical. Si se afecta entonces las fibras simpáticas, nos va a afectar el párpado y el tamaño en la pupila. Aquí tenemos la ptosis palpebral y la pupila se va a ver más pequeña porque predomina el parasimpático, que es el que contrae la pupila, pero los movimientos oculares sí estarán normales. A esto es lo que llamamos nosotros el síndrome de Horner. Este es un caso que ustedes ven, está mirando hacia el lado izquierdo, de frente y hacia el lado derecho, entonces en este caso está comprometido, será el músculo recto externo o el sexto par craneano. Y aquí, como ustedes ven, mira hacia el lado bien, de frente bien, pero cuando mira hacia el lado izquierdo no se mueve el ojo izquierdo de la persona. Entonces este hallazgo corresponde a lo que llamamos nosotros oftalmoplejía internuclear, porque el daño está aquí en el fascículo longitudinal medio. Si se daña el fascículo, ¿qué ocurre? Viene la información al recto externo, entonces el ojo se desvía hacia afuera, pero cuando la información pasa al fascículo, si está dañado el fascículo, entonces no le llega al recto interno, no le llega al recto interno, y entonces pues el ojo no se va a mover. Pero si miramos de frente, el ojo está mirando de frente, porque no es lesión del tercer par craneano, sino de estas fibras que interconectan el núcleo del sexto con el núcleo del tercer par. Esta condición le llamamos oftalmoplejía o oftalmoparesia internuclear y se ve en pacientes jóvenes que tengan muy posiblemente esclerosis múltiple. Entonces este es el mesencéfalo visto de frente, aquí ustedes los ven, los pedúnculos cerebrales, el espacio interpeduncular, al lado y lado los hipocampos, aquí tenemos mesencéfalo, al lado y lado los hipocampos, esta es la parte anterior, este es el puente y la médula. Visto por detrás tenemos nosotros la lámina colicular, que así se ve en resonancia, ¿de acuerdo? Esta lámina colicular superior tiene que ver con la parte visual y la lámina colicular inferior con la parte auditiva. Y aquí vemos la emergencia del cuarto par craneano que estaría en esta proyección. Si hacemos un corte, entonces esta es la que vemos en el mesencéfalo. Esta parte anterior blanca, que se llama pie del pedúnculo, la sustancia nigra, que está aquí, los núcleos rojos que están por detrás de la sustancia nigra, y aquí tenemos nosotros el acueducto cerebral. Alrededor del acueducto cerebral, la sustancia gris periacueductal, que tiene que ver con mecanismos de inhibición del dolor. Y resaltando entonces tenemos aquí pintado en rojo el haz córtico espinal, el pintado en azul el lemnisco medial y pintado en verde el haz del tracto espinotalámico. Y aquí va el tercer par craneano de un lado y el tercer par craneano de otro lado, junto con las fibras parasimpáticas. Entonces con esa distribución así, pues uno puede deducir los diferentes síndromes que se originan del mesencéfalo. Aquí tenemos nosotros el mesencéfalo, los núcleos rojos, la sustancia negra y esto que llamamos pie del pedúnculo. Entonces ustedes observan esta imagen, esto es
el acueducto cerebral, vuelvo y lo señalo. Entonces ustedes pueden hacer una correlación anatómica con la imagen o del esquema con la imagen y tener presente aquí. Esto es mesencéfalo, esto es hipocampo, y aquí estará el complejo amigdalino. La irrigación del mesencéfalo está dado fundamentalmente por las ramas terminales de la arteria basilar, que son las arterias cerebrales posteriores. Aquí ustedes los ven, esta es la arteria cerebral posterior de un lado, la arteria cerebral posterior del lado opuesto, y aquí estará dando la irrigación para el mesencéfalo. Y nosotros tenemos entonces 2-3 regiones de irrigación: la región anteromediana o paramediana, la región lateral o anterolateral y la porción ya lateral. Entonces estas dan ramas cortas, ramas intermedias y ramas largas de la arteria cerebral posterior. Entonces, de acuerdo a la región que se afecte desde el punto de vista circulatorio, pues los síntomas van a cambiar si tenemos en cuenta la distribución de las estructuras que están en el mesencéfalo. ¿Cuáles son los síndromes del mesencéfalo? Weber, Claudio, Benedict y Parinot. Realmente los que más vemos es Parinot y en menor frecuencia Weber, pero son los que se describen. Miremos el Weber. Entonces el síndrome de Weber es una lesión en esta región por irrigación de las ramas paramedianas y un poquitico laterales. Entonces, ¿qué se afecta? El pie del pedúnculo y el tercer par craneano que va saliendo por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si miramos acá y tenemos presente que por aquí va el haz córtico-espinal y que por aquí va el tercer par craneano con las fibras parasimpáticas, pues entonces el Weber lo que nos va a dar es un tercer par con midriasis, porque se comprometen las fibras parasimpáticas, y nos va a dar una hemiparesia o hemiplegia contralateral de las extremidades superior e inferior del lado opuesto, porque por aquí va el haz córtico-espinal, que todavía no se ha cruzado. Esta sería una lesión de lo que sería un síndrome de Weber. Tendríamos en el pie del pedúnculo, entonces por aquí iría el tercer par y aquí está el córtico espinal, entonces nos daría esto. Y como se dan cuenta, no se afecta para nada la parte sensitiva, entonces es netamente motor los hallazgos al examen clínico. El síndrome de Claude lo que afecta más es la parte paramediana, es el núcleo rojo y el tercer par completo. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar tercer par con midriasis y nos va a dar temblor y ataxia del lado opuesto, porque el núcleo rojo tiene que ver con parte de la coordinación motora. Aquí tendríamos una lesión del núcleo rojo en esta persona y entonces tendríamos esos síntomas muy posiblemente. Y el Benedict es la suma de Weber y Claude, entonces será hemiplegia con tercer par. Como el núcleo rojo está afectado, pero tiene parálisis, pues entonces pues no se ve el temblor que se describe en el síndrome de Claude. Este es un paciente que tiene ptosis palpebral bilateral y al levantar los párpados vemos que los ojos están desviados hacia afuera, ambos, o sea, tiene tercer par bilateral. Y el tercer par bilateral, tengámoslo presente, se puede observar en diversas patologías, en este caso, en una patología en el mesencéfalo, porque nosotros tenemos un solo núcleo entre los dos núcleos de los terceros pares craneanos que envía información por ambos nervios para los músculos elevadores del párpado. Y el otro síndrome es el síndrome de Parinot, que se caracteriza porque la persona no puede mirar hacia arriba, tiene alteraciones pupilares y no puede acomodar. Y en general se corresponde a lesiones en la región del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores, que se llama la región pretectal. Y Parinot fue el que lo describió, como ustedes se pueden dar cuenta, hace más de un siglo, y fue el que desarrolló la integración, digamos, entre hallazgos de lesiones del mesencéfalo y alteraciones en el movimiento ocular. A nivel del puente tenemos nosotros dos grandes regiones, esta anterior llena de núcleos pónticos y adelante la córtico-espinal, y en la parte de atrás todo esto que corresponde al tegmento.
tegmento contiene los núcleos de los pares craneanos que hemos mencionado, contiene el fascículo longitudinal medio que les mostré que une los núcleos de los pares motores, y aquí tendríamos nosotros el haz córtico-espinal adelante. Si vemos esquemáticamente, tenemos haz córtico-espinal adelante, los núcleos pónticos, y aquí hacia atrás lemnisco medial y tracto espinotalámico. Tengamos aquí presente este hallazgo anatómico, y es que el nervio facial le da la vuelta al núcleo del sexto y sale por el ángulo pontocerebeloso, y se forma aquí esta prominencia que se llama colículo facial, y el sexto par atraviesa todo el puente y se relaciona aquí adelante con el haz córtico-espinal. Entonces, una lesión en la parte posterior del puente nos da sexto y séptimo, o mejor, compromiso del sexto y séptimo, y adelante nos da compromiso del haz córtico-espinal y del sexto par craneano. Esto es una imagen de anfiteatro. Ustedes ven aquí el puente, el tegmento, el pedúnculo cerebeloso medio o brazo póntico, y aquí estaría el cerebelo, y aquí estaría el núcleo dentado, y una imagen por resonancia que nos permite visualizar las mismas estructuras. Entonces, en la porción basal, o lo que está contra el pedúnculo, contra el cuarto ventrículo, están los núcleos, lo que está hacia adelante del puente, los núcleos pónticos, el haz córtico espinal y córtico vulvar, que hace referencia a fibras que vienen de la corteza y terminan en los núcleos motores de los pares. Y en el tegmento, o sea, lo que está atrás, tenemos el núcleo del sexto, del séptimo, del octavo, salivatorio superior, núcleo motor del quinto, y otros núcleos que están señalados ahí que pues hacen parte de ese tegmento. Entonces, en el puente tenemos nosotros este núcleo, el núcleo del facial. Tengamos presente esta distribución que es importante para cuando examinemos pacientes con lesión del facial. Tenemos aquí nosotros que el núcleo del facial tiene una parte superior y una parte inferior. De la parte superior salen fibras que inervan la mitad superior de la hemicara, y de la parte inferior salen fibras que inervan la mitad inferior de la hemicara. Entonces, toda la hemicara están inervadas por el nervio facial. Si se daña el nervio facial o el núcleo, se afectará la inervación de toda la hemicara. ¿Cómo será este caso? Aquí está afectado toda la hemicara desde el punto de vista motor, entonces ahí estará compromiso del facial. Y a esto lo llamamos nosotros facial periférico. Pero si miramos aquí, al núcleo superior le llega información córtico-vulvar o córtico-nuclear de ambos hemisferios. Entonces, ambos hemisferios protegen a este núcleo superior, pero al núcleo inferior solamente le llega información del hemisferio del lado opuesto. Entonces, si se lesiona, digamos, donde está el puntico rojo, estas fibras córtico-vulvares, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que le va a llegar información al núcleo superior de este lado, del facial del lado opuesto, digamos, a este núcleo le va a llegar información del mismo lado, pero no le va a llegar del lado opuesto. Pero igual recibe información del hemisferio del mismo lado. Pero al núcleo inferior no le va a llegar información del lado opuesto porque está lesionado, y entonces se va a afectar la porción inferior. Entonces, ¿qué ocurre? Esta porción sigue activa, se contrae la mitad superior, esta porción no recibe información córtico-nuclear, entonces no se activa, entonces se produce compromiso de la mitad inferior de la hemicara. A esto nosotros lo llamamos parálisis facial central. La parálisis facial periférica fue descrita hace mucho tiempo por Charles Bell, y por eso se llama también la parálisis de Bell, que es tal vez la parálisis o la lesión del Leper más frecuentemente que vemos nosotros. Este es un chiquito que está mirando de frente, entonces, como ustedes se dan cuenta, si mira de frente, pues el compromiso es del sexto par craneano porque predomina este músculo recto interno. Cuando mira hacia este lado se ve que no se mueve, tiene sexto par de ese lado, y cuando cierra los ojos y muestra los dientes, vemos que está comprometida toda la hemicara. Entonces tiene compromiso del sexto par y del séptimo, pero toda la hemicara, o sea, periférico. Entonces uno puede decir con precisión que la lesión está en la parte posterior del puente. Esto es tomado
New England, donde ustedes ven una paciente que le dio herpes labialis y posteriormente desencadena una parálisis facial periférica secundaria a una infección por virus herpes, en este caso herpes labialis. Un hallazgo muy importante, una lesión muy importante en el puente es las lesiones que se producen en toda la región del puente, que se llama mielinolisis póntica secundaria, alteraciones metabólicas, principalmente cuando se repone muy rápidamente el sodio en pacientes con hiponatremia. Entonces, como ustedes se dan cuenta, se afecta la mayor parte del puente. En este caso se ve que el tegmento está bien, pero toda esta mayor parte está afectada. Entonces se afecta no el estado de conciencia, pero sí la parte motora, porque entonces aquí van los dos fascículos córtico-espinales, se afectan, entonces queda compromiso motor de ambos lados, queda como enclaustrada la persona. Esta es la imagen del cuarto ventrículo. Miren cómo se ve el cuarto ventrículo, el puente, la médula y el cerebelo, y en este caso un cuarto ventrículo mucho más dilatado. Aquí ustedes lo ven, en este caso pues se afecta el piso del cuarto ventrículo porque había un cisticerco que estaba comprimiendo el piso del cuarto ventrículo, o sea, parte del tegmento. Entonces en este caso tenía síntomas de pares como del sexto, del séptimo y del aparato vestibular. Desde el punto de vista de irrigación, el puente está irrigado por ramas paramedianas, circunferenciales cortas y circunferenciales largas. Entonces, dependiendo de la arteria que se comprometa, pues se van a afectar más unos que otros. Si ustedes se dan cuenta, la paramediana nos da irrigación donde va el haz corticoespinal y el sexto par por aquí. La circunferencial corta nos va a comprometer más el lemnisco medial y el espinotalámico, y las largas nos van a comprometer la parte posterior. Como el puente es tan largo, tan grande, entonces los síndromes de puente pues son muy variados dependiendo de la altura del puente, pero para efectos prácticos lo que tenemos presente nosotros son los síndromes de la parte superior del puente y la parte inferior del puente. Entonces en la parte superior del puente, ¿qué tenemos nosotros? Entonces tenemos el núcleo del quinto par, que es lo que está más arriba. Entonces aquí se comprometerá en la parte superior del puente lo que se llama el síndrome póntico medio, será el haz córtico-espinal. Si es más lateral, entonces vamos a comprometer este que se llama el síndrome lateral del puente. En la parte superior nos va a comprometer entonces el quinto par craneano, la parte motora del quinto par craneano y también la parte sensitiva de la hémicara del mismo lado. Y dependiendo de la extensión, recordemos que aquí está el lemnisco medial y el espinotalámico, entonces nos puede dar compromiso de hipoestesia del hemicuerpo del lado opuesto. Si la lesión es más abajo, entonces nos puede dar compromiso en la parte medial del haz córtico-espinal y del núcleo del sexto par craneano, y si está más lateral, entonces nos va a comprometer el séptimo y el octavo par craneano porque están más abajo. Tengamos presente que esto se llama el síndrome póntico medial, donde ustedes ven por aquí va el sexto par y aquí está el haz córtico-espinal. Entonces nos va a dar compromiso del sexto par de un lado y del haz córtico-espinal que inervará las cordón espinal del lado opuesto. Entonces nos dará sexto par con hemiparesia contralateral. En esta imagen ustedes ven una lesión de todo el hemipuente del lado derecho, entonces nos va a dar compromiso del séptimo del lado derecho, de pronto del quinto del lado derecho y también hemiparesia del lado izquierdo. En la médula, que es muy pequeñita, tenemos nosotros las pirámides, las olivas y el pedúnculo cerebroso inferior. Si ustedes ven aquí, tenemos nosotros la pirámide, la oliva y el pedúnculo cerebroso inferior y una gran cantidad de núcleos. Entonces, a grosso modo, tengamos aquí presente, por las pirámides va el haz córtico-espinal y detrás de las pirámides el lemnisco medial. Por detrás de las olivas el haz espinotalámico
y por detrás del haz espinotalámico el pedúnculo cerebroso inferior, y aquí marcado con el número 6 el núcleo sensitivo del quinto par. Y en la parte posterior de la médula están todos estos núcleos: el núcleo del hipogloso, el núcleo motor dorsal del vago, el núcleo ambiguo, el núcleo solitario. Entonces, cuando se afecta esta parte, pues se van a alterar una gran cantidad de funciones que se manifiestan principalmente como alteraciones en la deglución y en los músculos que llamamos músculos vulvares. Aquí tenemos nosotros una imagen por resonancia y un corte anatómico que ustedes pueden correlacionar los hallazgos en el corte y en la imagen con los del esquema. Y desde el punto de vista de irrigación, tenemos que la pica es la que da la mayor parte de la irrigación de la parte posterior y lateral de la médula, lo que está por detrás de las olivas. Y la pica, recordemos que también irriga parte del cerebelo. Las arterias espinales anteriores irrigan la parte medial de la médula y las arterias vertebrales dan ramas para las olivas. Entonces, igual, en la médula se distinguen síndromes mediales, laterales también. ¿Cuáles son los principales síndromes que se observan cuando hay lesiones de la médula? El síndrome medular lateral, que es el Wallenberg, que es el más frecuente que vemos nosotros, el medial, que es el Dejerin, y el síndrome medular dorsal, que es compromiso de la parte más posterior de la médula. El síndrome de Wallenberg, que es el más frecuente, se debe a la lesión de la irrigación por la arteria pica. La hipoestesia cruzada quiere decir que afecta la hemicara del sitio de la lesión y del hemicuerpo del lado opuesto. La dismetría, alteraciones en la deglución, disfagia y en la emisión del sonido, que llamamos disfonía, pérdida del reflejo nauseoso y síndrome de Horner, porque se comprometen las fibras simpáticas que van a ir hacia el ganglio cervical superior. Entonces, si se afecta aquí las fibras simpáticas, pues no va a llegar información al ganglio cervical superior y entonces nos va a dar síndrome de Horner, que es ptosis, miosis y se puede ver anhidrosis. El medial está dado por alteración en la irrigación de la arteria espinal anterior, afecta las pirámides, el lemnisco medial y el 12º par craneal. Entonces, esto es un compromiso muy medial por delante de las olivas. Y aquí tenemos nosotros entonces lo que sería el compromiso medial anterior, sería las pirámides, el lemnisco medial, el medial lateral, que compromete entonces también el pedúnculo cerebroso inferior y el tracto, el núcleo espinal del trigémino junto con las fibras simpáticas. Esto es una lesión de la hemilengua del lado derecho de la persona, que corresponde entonces a una lesión del nervio hipogloso del lado izquierdo. Esta es la lesión, esta es la parte izquierda de la persona. Ustedes ven aquí atrofia y entonces la respuesta correcta sería entonces compromiso del nervio hipogloso izquierdo. Aquí no pudimos ver el video, entonces ok. Entonces, para terminar, las estructuras mediales de la médula son las pirámides, el lemnisco medial, el fascículo longitudinal medio y el núcleo hipogloso, y las laterales, el núcleo olivar, el núcleo ambiguo, el solitario, que están atrás, el octavo en la parte superior de la médula y los tractos espinotalámicos ventrolaterales. Muchas gracias.